Bienvenidos a la comunidad contigo, buenos días. Vamos a comenzar este tiempo devocional orando. Padre amado, muchas gracias te damos por hoy día. Gracias por el tiempo devocional de hoy. Gracias porque un día más podemos acercarnos a ti en tu palabra, Señor. Te pedimos tu guía. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Te pedimos que tú puedas avivar en nuestros corazones una pasión por ti, Señor. Queremos escucharte, queremos encontrarnos contigo en las páginas de tu palabra en esta mañana. Te pedimos especialmente que tú utilices el devocional de hoy para poner paz en nuestros corazones en esta semana antes de las elecciones. Te pedimos que tú estés haciendo esta obra, Señor, y también te pedimos por el día de las elecciones del domingo, Señor, que todo pueda llevarse a cabo en paz y que también tú puedas estar obrando en los corazones de las autoridades que vamos a elegir el domingo. Señor, tú ya sabes quiénes son y te rogamos que tú obres en sus vidas, dándoles sabiduría y principalmente temor por ti y fe en ti, Señor. Gracias por tu soberanía, Señor, y descansamos y confiamos en eso. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar el devocional de hoy mostrándoles algo. Este es un destornillador que tengo desde hace varios años. Lo he usado varias veces para arreglar diferentes cosas en la casa, alguna vez también arreglar cosas en la iglesia. Y en todo este tiempo, en todos estos años que he tenido este destornillador y en todas las veces que lo he utilizado para reparar cosas, hay algo que jamás ha ocurrido. En todas estas ocasiones, algo que nunca ha ocurrido es lo siguiente. Este destornillador, hasta ahora, jamás me ha dicho, qué hábil que soy, realmente arreglo muy bien las cosas. ¿Les parece esto raro? No, ¿verdad? Porque esta es tan solo una herramienta. Y una herramienta no puede jactarse por el trabajo que hace. Una herramienta es tan solo un instrumento en las manos de aquel que la utiliza conforme a su propósito. Vemos una imagen similar en Isaías, en el capítulo 10. Hoy estamos retomando los devocionales de Isaías que siempre tenemos los miércoles, que los teníamos en pausa la anterior semana por la celebración del aniversario de la iglesia. Entonces ahora estamos retomando Isaías capítulo 10. Y voy a invitarles a leer el versículo 15. Leamos Isaías 10:15. ¿Ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja? Como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Una herramienta, como les decía, solo actúa conforme al propósito de aquel que la usa. Y este versículo de Isaías está hablando específicamente de la nación y el rey de Asiria, que Dios utilizó como una herramienta para llevar a cabo su propósito. Dios utilizó a Asiria para disciplinar a su pueblo. Fíjense Isaías 10:5 en este mismo capítulo. ¡Ay de Asiria! Vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Dios expresa que Asiria había sido como una vara en las manos de Dios y como un báculo que Dios mismo estaba usando para llevar a cabo su propósito. El pueblo de Dios se había rebelado contra él y le había dado la espalda al Señor. Entonces Dios utilizó a esta nación impía, a esta nación pagana, para llevar cautivos a los de su pueblo y para poder disciplinar a estos. Claramente, entonces, Asiria era una nación impía, una nación sin Dios. Y lo que ellos estaban haciendo al conquistar varios pueblos y dispersarlos era algo terrible. Pero sin embargo, Dios en su soberanía utilizó a esta nación impía y a esta conquista, a esta sed pecaminosa de conquista, a este orgullo. Dios en su soberanía utilizó a esta nación para traer bien. Dios utilizó incluso el mal para bien, para llevar a cabo su propósito. Isaías 10:20 dice,
Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. En su soberanía infinita, Dios permitió que una nación impía con sed de conquista sirva para bien. Sirva para que el pueblo de Dios, según este versículo que hemos leído, Isaías 10:20, para que el pueblo de Dios se apoyara nuevamente en el Señor, para que tengan de nuevo ese temor al Señor y una fe en el Señor. ¡Qué increíble! Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios soberano que está por encima de todo, que puede utilizar todas las cosas para bien. Para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Ahora, Asiria era una herramienta en las manos de Dios, pero esta herramienta se enorgulleció. Como si un hacha dijera, miren, qué fuerte soy al haber cortado un árbol tan grande, cuando en realidad aquel que cortó el árbol no fue el hacha por sí sola, sino fue el leñador. Y el hacha tan solo una herramienta. Asiria entonces, en esta soberbia y en este orgullo, también fue castigada. Este mismo capítulo de Isaías, en el versículo 12, dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. Dios castiga también el pecado de Asiria. Dios utilizó a Asiria como una herramienta, pero Dios no obligó a Asiria ni a su rey a pecar. Entonces Dios castiga al rey de Asiria y a Asiria por su propio pecado. Hasta aquí entonces necesitamos reflexionar en un par de lecciones muy importantes que espero que nos ayuden justamente estos días antes de las elecciones y también los días después del día domingo, día de elecciones. La primera lección que encontramos en este capítulo 10 de Isaías para el tiempo que estamos viviendo es que tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que está por encima de todo. Eso quiere decir que en las manos del Dios soberano se encuentran reyes, en sus manos se encuentran naciones, en sus manos se encuentran gobiernos. Y todos ellos son herramientas en las manos de un Dios soberano. El gobierno que va a venir, las autoridades que vamos a elegir el domingo, sean quienes sean, nos gusten o no nos gusten, sean buenas o sean malas, no van a estar por encima del Dios soberano. Las autoridades que vamos a elegir el domingo van a ser también herramientas en las manos de Dios para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Jamás nadie se escapará de un Dios soberano. Jamás nadie va a estar por encima de un Dios soberano. Ningún gobierno, ninguna nación, ninguna autoridad. Esto se aplica no solo al gobierno que va a venir, que vamos a elegir el domingo, sino que también se aplica al gobierno que tenemos ahora. Y también se aplica al gobierno que teníamos antes del que tenemos ahora. Ninguno estuvo, ni está, ni estará por encima de un Dios soberano, sino que están para cumplir los propósitos de este Dios soberano. Tenemos un Dios soberano. Y una segunda lección que podemos sacar de este pasaje, de este capítulo de Isaías durante este tiempo, es que tenemos un Dios que castiga el pecado. Así como Dios juzgó a su pueblo y Dios juzgó a Asiria, y a lo largo de Isaías encontramos diferentes juicios sobre diferentes naciones, Dios juzgará a las naciones. Hemos leído en este capítulo palabras duras en contra del rey de Asiria. Y también hay palabras duras en este capítulo, no solo en contra del rey de Asiria, sino también en contra del gobierno de Judá. Fíjense por un momento Isaías 10:1, el primer versículo de este capítulo, dice, «Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas». Dios está dando palabras duras contra el gobierno de Judá, que en ese entonces estaban gobernados por un rey terrible, el rey Acaz. Entonces,
Si bien todo gobierno y toda nación están sujetos a los propósitos de un Dios soberano, ninguno será eximido del juicio. Todos rendirán y rendiremos cuentas ante el Señor por nuestro propio pecado. Por eso es tan importante también acudir a Jesús. Por eso es tan importante que nosotros personalmente hayamos depositado nuestra fe en Jesús, que ha muerto en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz. Y también es importante que oremos por las autoridades para que ellos también puedan reconocer esto, reconocer su pecado, arrepentirse y acudir al Señor en fe. Oremos por las autoridades que van a ser elegidas este domingo. Oremos para que sean autoridades que reconozcan la soberanía de Dios y que sean autoridades que depositen también su fe en Jesús. Oremos también por nosotros, que podamos descansar en la realidad de que tenemos un Dios soberano. Que sea quien sea el gobernante que nos va a tocar después, sea quien sea, nadie está por encima de un Dios soberano. Tenemos un Dios soberano que está por encima de todo, que en cuyas manos se encuentran naciones, gobernantes, pueblos, y que en cuyas manos estos son instrumentos que van a cumplir solamente sus propósitos y solamente lo que el Señor permita. Descansemos en estas verdades de un Dios soberano en esta semana antes de las elecciones y en adelante. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchísimas gracias porque eres un Dios soberano, que está por encima de todo, Señor, y nada se escapa de tus manos. Gracias, Señor, porque no hay gobierno ni autoridad que esté por encima de ti. Gracias, qué reconfortante, porque sabemos que pase lo que pase, tú estás en control, Señor. Y te rogamos por las elecciones del domingo, te rogamos por las autoridades que vamos a elegir, te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos para que tú obres en sus corazones con temor a ti y con fe en ti, Señor, y también en nuestros propios corazones, lo propio, Señor. Te rogamos que podamos ser personas que temen a ti, que tienen fe en ti y que confían en ti, en tu soberanía. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Que tengan un muy buen día, una muy buena semana. Dios los bendiga.